Un abrazo, un abrazo. Igualmente. Bueno, buenas tardes, señores alumnos, colegas docentes. Siendo las 3:30, el día de hoy vamos a iniciar la clase de la semana 33, ¿no? Entonces, por indicación del doctor Alvites, me pidió que iniciemos nomás la clase, llegada la hora. Y la clase que nos corresponde tocar el día de hoy es la seguridad social. Vamos a hablar algo de la definición, sus principios básicos, importancia de la seguridad social, y cómo está actualmente salud, su organización y funciones. Vamos a ver en el temario las etapas de la seguridad social en el Perú, cómo está el sistema de salud y la categorización de establecimientos de los servicios de salud, cómo está organizada digamos, el seguro de atención de salud actualmente. Vamos a ver algo de su organización y funciones, ¿no? Entonces, para garantizar la salud en el país, nuestro sistema, sabemos que es un sistema fragmentado, ¿no? Eh, y está dividido en varios sectores, ¿no? En el sector MINSA o del Ministerio de Salud están todos los establecimientos correspondientes al Ministerio de Salud, ¿no? Tenemos en el sector trabajo está el eh, e-salud, ¿no? Con todos sus establecimientos y su estructura de gestión. En el Ministerio de Interior tenemos ahí los hospitales y los servicios de salud de la policía, las Fuerzas Armadas, tenemos los servicios de salud del Ejército, de la FAP, de la Marina, ¿no? Y el sector privado por otro lado, ¿no? Entonces, vemos que nuestro sistema es un sistema fragmentado, ¿no? Sin embargo, hay una decisión política de garantizar lo que se llama el AUS o el aseguramiento universal, ¿no? Eh, un poco complicado para garantizar el aseguramiento universal cuando tenemos varias ejecutoras y varios decisores, ¿no? Claro, de por medio del órgano rector es el MINSA, ¿no? Sin embargo, en muchas de sus acciones son autónomas cada uno de los otros sectores, ¿no? Entonces, sin embargo, para lo que es el Seguro Social del Perú, hay un reglamento eh, y hay una organización y funciones bajo la cual se rige esta institución para garantizar el sistema prestacional del Seguro Social, ¿no? Entonces, hay etapas en la seguridad social peruana, ¿no? Eh, Desde los años 30, 1936, que se origina pues el Seguro Social del Perú, ¿no? Durante el gobierno de Benavides y Prado, se crean ahí los seguros sociales, ¿no?
Luego, en la década de los 70, en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se hace una unificación de los seguros sociales y se crea el Instituto Peruano de Seguridad Social, ¿no? En el año 90, con Fujimori, con la ley 29.903, se crean los sistemas de fondos de pensiones, ¿no? Y de alguna manera se disuelve el IPSS, ¿no? Que el IPSS antes era un seguro integral, o sea, tenía seguro de salud, seguro laboral, seguro de trabajo, seguro eh, de vida incluso, ¿no? Ahora, con esta reforma de salud, solamente se va a dedicar específicamente a la atención de la salud, ¿no? Mientras que el sistema de pensiones va a ser manejado por la ONP y por las AFP, ¿no? Entonces, en la situación actual, tenemos el régimen de salud, tenemos el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, ¿no? Eh, en el régimen de salud, según la norma legal de la ley 26790, quien administra el seguro de salud es el seguro social de salud, es salud, ¿no? Y luego, bueno, actualmente se ha creado el SIS, ¿no? Que es para los que no tienen un seguro laboral, ¿no? En cuanto al Sistema Nacional de Pensiones, con el decreto ley 19.990, ¿no? Se crea la Oficina de Normalización Previsional, ONP, ¿no? Y el Sistema Privado de Pensiones, creado por ley 25.897, que gestiona o administra los fondos de pensiones de manera privada, por instituciones privadas, ¿no? Entonces, en el Sistema Nacional de Pensiones, según la ley 19.990, las prestaciones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones va a corresponder a 5 prestaciones relacionadas a jubilación, a invalidez, viudez, orfandad y ascendencia, ¿no? Mientras que en el sistema privado de pensiones, ¿no? eh, las prestaciones que cobertura este sistema es también vejez, a través de los sistemas de pensiones de jubilación, ¿no? Invalidez a través de pensiones de invalidez, también muerte mediante pensiones de sobrevivencia y pagos por gastos de sepelio, ¿no? Y claro, aquí ha cambiado algunas condiciones, ¿no? Ahora los peruanos tenemos una proyección de vida de 120 años, ¿no? Según las AFP, ¿no? No significa que vamos a vivir nosotros 120 años, pero las AFP nos proyectan un tiempo de vida de 120. ¿Cuál es el motivo? Para que en función a eso fraccionen nuestro fondo, ¿no? Que nosotros estamos generando para nuestra pensión. Y bueno, de esa manera nos van a dar una pensión un poco más baja, ¿no? Entonces tenemos también según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, existe otro régimen de aseguramiento que es el seguro complementario del trabajo de riesgo, ¿no? Según la Ley 26790, ¿no? Y que puede ser administrada por el Salud o por cualquier otra entidad prestadora de salud, incluso la ONP, ¿no? Y las compañías privadas de seguros, ¿no? Entonces ahora todas las instituciones están obligadas a pagar un seguro complementario de trabajo de riesgo a sus trabajadores, ¿no? Y claro, eso lo hacen en función a haber determinado o implementado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual pues se exige que cada institución que tenga más de 20 trabajadores tenga un comité de seguridad y salud en el trabajo, comité que tiene que tener o hacer el monitoreo y la gestión de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para lo cual hay que hacer pues un IPER, ¿no? Que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿no? En base a ese IPER se hace el mapa de riesgos de la institución
y en base a los riesgos identificados se determinará pues, la categoría del seguro complementario que necesitan implementar para sus trabajadores, ¿no? Por otro lado, tenemos el régimen de pensión militar policial, ¿no? Esto está establecido por el Decreto Ley 19846 y que lo maneja la Caja de Pensiones Militar Policial, ¿no? Tenemos el régimen del pescador, que fue dado por Decreto Supremo en el año 1964, ¿no? Eh, y aquí, quien administra la Caja de Beneficios y Seguro Social del Pescador, que, bueno, ya ha estado en liquidación ese seguro, ¿no? El régimen de empleado público, que fue cerrado desde el año 2004, ¿no? Y que era, digamos, manejado según la ley 2530, que ya desapareció, ¿no? Era para todas las dependencias del Estado, ¿no? En esa época existía la llamada cédula viva, ¿no? Digamos, cuando se cierra tal ley 2530, ya no existe la cédula viva, ahora estamos regidos por las AFP y la ONP, pues, ¿no? Entonces hay regímenes complementarios también para los docentes del sector público, eh, eso es un régimen especial de los grupos organizados, ahí se maneja la derrama magisterial. Para el personal del Poder Judicial, tenemos ahí también la ley 24032 a través de la derrama judicial, ¿no? Entonces, ¿y cómo está nuestro sistema de salud? Entonces, se entiende por sistema un conjunto de entidades encargadas de las intervenciones en nuestra población que tienen con el propósito principal garantizar la salud poblacional, ¿no? Los sistemas de salud son pues el reflejo tal vez de los importantes valores sociales que también se expresan pues en los marcos jurídicos institucionales en los que se encuadra pues la formulación de políticas de salud a cargo de eh, las políticas de Estado, las políticas de gobierno, ¿no? Aquí van a abarcar la atención a las personas, al entorno, ¿no? Realizada con la finalidad de promover, proteger, recuperar la salud, ¿no? O de reducir o compensar la incapacidad, eh, independientemente de la naturaleza pública, estatal, no estatal o privada de los agentes sanitarios. O sea, la política es única. Claro que esta política para que se ejecute y se cumpla, tiene que cumplirse a través de los órganos ejecutores, ¿no? Y los órganos ejecutores ya hemos visto que en nuestro país, pues, nuestro sistema de salud está fragmentado, ¿no? Entonces, hay valores y principios en el sistema de salud, ¿no? Eh, los valores definitivamente están dirigidos a garantizar el derecho a la salud, la universalidad, ¿no? Para que todos tengan el acceso a la salud, la solidaridad, quien tiene más deberá contribuir para que el que tiene menos pueda tener acceso a los servicios, la equidad, garantizar el acceso igualitario a todos los servicios, ¿no? Dignidad, desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible se refiere a que no solamente debemos pensar en el tipo de prestaciones a la población, sino que tenemos que trabajar siempre mirando cómo mantenemos el equilibrio ecológico y el entorno, ¿no? Entonces, luego tenemos la gobernabilidad democrática, o sea, dentro de un sistema democrático, ¿no? Como principios tenemos la eficiencia, ¿no? La eficacia, la calidad, ¿no? Entonces, esos tres términos que son importantes entenderlos, ¿no? Entonces, yo diría primero hablamos de la eficacia, ¿no? Entonces, la eficacia que está relacionado a desarrollar estrategias o acciones estratégicas para poder controlar los problemas de manera efectiva, ¿no? La eficiencia está relacionado a garantizar el uso racional de los recursos para el control de los problemas, tratando de generar mayores resultados con, digamos, menores recursos, ¿no? Sin descuidar la calidad, por supuesto, ¿no? Porque la calidad sí es importante, que debería estar regida pues por cómo está la satisfacción, ¿no? De aquello que recibimos, ¿no?
tanto los usuarios internos y externos del sistema de salud, ¿no? Por otro lado, garantizar la participación, ¿no? El control social, ¿no? La integralidad en la atención. Entonces, debemos garantizar que nuestra atención debe ser integral, ¿no? E integrada, ¿no? Integral, que no debemos dejar ningún factor suelto, debemos atender todos los factores determinantes y condicionantes de la salud, ¿no? Integrado, que debemos trabajar con, digamos, programas multidisciplinarios, multisectoriales, ¿no? Porque para atender la salud no solamente corresponde al sistema de salud, ¿no? Sino que la salud con el enfoque de los determinantes va a tener que ser resuelta por un equipo multidisciplinario y un equipo multisectorial, ¿no? Y también entendiendo la interculturalidad, ¿no? La descentralización en la toma de decisiones y la transparencia, ¿no? Que eso nos va a permitir, pues, tener una gestión con baja corrupción, ¿no? Por otro lado, tenemos el propósito, es proteger la salud de las personas y mejorar la calidad de vida, ¿no? Reducir las desigualdades e inequidades, o sea, garantizar ahí lo que se llama la equidad social, ¿no? Orientar los servicios a las necesidades de la población, brindar protección financiera frente a los riesgos y consecuencias de enfermar, satisfacer las expectativas de la población, respetando su dignidad, su autonomía y garantizando el derecho a la confidencialidad, ¿no? Entonces, bajo estos principios es bajo los cuales se rige nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, existen pues modelos que debemos aplicar para lograr también que esos principios se cumplan, ¿no? Según el modelo sanitario, según Milton Romer, establece pues aquí 5 componentes importantes, ¿no? Por un lado, lo que es la gestión de los recursos, pero cómo gestionamos el personal, la infraestructura, el material, los niveles de conocimientos, ¿no? Entonces, en gestión manejamos lo que se llaman los recursos de estructura, los recursos de proceso, ¿no? Los recursos de estructura que tienen que ver pues con el equipamiento, ¿no? Que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con el número de recursos humanos en base a su rendimiento, ¿no? Que tiene que ver con el financiamiento y los materiales e insumos, ¿no? Y los recursos de proceso que tienen que ver con las guías técnicas y bueno, cómo el personal, digamos, cumple con los perfiles, ¿no? Y con las competencias para poder desarrollar la acción efectiva, ¿no? Por otro lado, tenemos en cuanto a la organización, ¿no? Entonces, la organización debe estar a cargo del gobierno y de todas las instituciones, ¿no? Tanto privadas como del Estado, ¿no? Por otro lado, en cuanto al funcionamiento, ¿no? Entonces hay que trabajar siempre de manera planificada. Entonces, si no planificamos, no vamos a tener un horizonte, ¿no? No avanzamos proyectados a cuáles son los resultados que necesitamos en el futuro, ¿no? Ahora estamos regidos por lo que se llama el PLANDES, ¿no? O sea, debe haber primero un plan de desarrollo nacional, ¿no? En línea a ese plan hay que planificar lo que son los planes sectoriales, ¿no? En base a los planes sectoriales hay que hacer los planes estratégicos institucionales, ¿no? Y en base a los planes estratégicos institucionales hay que trabajar los planes operativos multianuales ahora, ¿no? Ahora nos piden ya no hacer un plan operativo anual nada más, sino multianual, porque tiene que estar alineado al plan estratégico institucional, ¿no? Y que ahora lo desarrollan específicamente los pliegos o en este caso, los ministerios o los sectores, ¿no? Por otro lado está la administración, ¿no? Entonces, si ya tenemos todo un sistema planificado con metas, ¿no? Con, digamos, objetivos bien priorizados y identificando cuáles son las acciones y tareas estratégicas, entonces lo que queda es hacer una buena administración para garantizar que todo eso se cumpla, ¿no? Debe haber un soporte legal, ¿no? Establecer ahí luego las funciones
y garantizar la participación, decíamos, multidisciplinaria, multisectorial, y dentro de lo multisectorial está lo transsectorial, lo intersectorial, ¿no? Igual tenemos el componente de financiación, ¿no? Entonces, se debe trabajar en base a el presupuesto generado por los impuestos, las cuotas, presupuesto de pago voluntario, pago directo, ayuda al exterior, ¿no? Por otro lado, la prestación. Entonces hay que ver cómo se estructura o se ha organizado la prestación. Hay sistemas, niveles asistenciales y algunos colectivos especiales, ¿no? Entonces todo esto tiene que estar conceptualizado y entendido dentro de la política sanitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es la política sanitaria? Pues la forma de gobierno mediante la cual se rige la sociedad, ¿no? Y se regula para la búsqueda del bien común en relación con la salud de los ciudadanos, ¿no? Claro, acá es un concepto un poco restringido porque nos está hablando de una política de gobierno, ¿no? Pero en realidad la política, deberíamos tener dos políticas nosotros, ¿no? Por un lado, lo que es la política de Estado, la política de Estado que está regida en base a los objetivos de desarrollo nacional y que debe trascender a los gobiernos. ¿Por qué? Porque un plan de desarrollo nacional siempre la proyección es a 20, 30, 50 años, ¿no? Ahora tenemos nosotros objetivos al 2050, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos lineamientos de política de Estado, ¿no? En base a estos lineamientos de política de Estado tiene que definirse la política de gobierno, ¿no? Entonces, las políticas de gobierno no pueden estar divorciadas de las políticas de Estado, ¿no? Y por eso este concepto está manejado más o menos en ese contexto, ¿no? Dice, es la forma de gobierno mediante la cual se rige la sociedad. Se regula para la búsqueda del bien común en relación con la salud de los ciudadanos, ¿no? Entonces, importante aquí que va a afectar de manera directa e indirecta a todos los aspectos pues, de la vida cotidiana, ¿no? Las acciones, los comportamientos, las decisiones, con el objetivo, pues aquí, para lograr el objetivo hay que garantizar aquí la adopción de conductas, ¿no? Que no se alejen de los riesgos, ¿no? Fundamentalmente alentar la consideración de los mejores beneficios, proteger los derechos, el bienestar de las poblaciones, impulsar las actividades o proporcionar beneficios directos a los ciudadanos que más lo necesitan. Entonces, identificando ahí cuáles son los grupos más vulnerables también, ¿no? Eh, la Ley General de Salud, ¿no? Eh, que propone y que, bueno, lo rige, que el Ministerio de Salud debe ser el órgano rector, en otras palabras, debe ser la máxima autoridad sanitaria, ¿no? Y quien debe proponer las políticas y tiene que no solamente proponerlas, sino también tiene que supervisar, monitorear, evaluar, ¿no? Estas mismas, ¿no? Entonces, todo esto debe ser el responsable de la Política Nacional de Salud, debería ser el MINSI, ¿no? Entonces, la Organización General del Sector Salud, decíamos que está fragmentado en nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el sector público y por otro lado tenemos el sector privado, ¿no? Dentro del sector público están, por un lado, el Ministerio de Salud, que tiene eh, la responsabilidad de trabajar por la salud de las poblaciones de bajos recursos que no cuentan o que no contaban con un seguro social, ¿no? O un seguro laboral, ¿no? Bueno, ahora ya se trabaja a través del SIS, entonces el SIS es el responsable de garantizar el aseguramiento para estas poblaciones, ¿no? Por otro lado está el salud, ¿no? Eh, Su objetivo acá es garantizar el aseguramiento en la salud de los trabajadores del sector laboral formal, ¿no? Porque aquí no entra el sector informal, ¿no? O sea, todos los que están en planilla, ¿no? Incluso dentro de lo formal, los que están en planilla, nada más son los que gozan de ese beneficio, ¿no? Y fundamentalmente más está concentrado en las áreas urbanas, ¿no? Luego tenemos las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Que se preocupan por el aseguramiento de sus trabajadores, ¿no? Eh, y de sus familiares directos, ¿no? Y el sector privado, tenemos pues que solamente existen en las
grandes ciudades, ¿no? Y está dado por las clínicas, consultorios, ONGs y algunas entidades prestadoras de salud, ¿no? Entonces, nuestro sistema de salud, pues, es un sistema fragmentado que ya lo hemos analizado, pues, cada uno tiene su sector, ¿no? Público o privado, están las fuentes, ¿no? Tenemos los fondos, ¿no? Por ejemplo, para el sector público tenemos el MINSA y que ha sido descentralizado también las decisiones a través de los gobiernos regionales y quien garantiza el aseguramiento del fondo de seguros es el Seguro Integral de Salud, ¿no? Eh, Luego, para los otros sectores está públicos también, decíamos, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, para el Seguro Social, ¿no? Y para el sector privado está el régimen de seguro privado, ¿no? Entonces hay una pirámide del sistema de salud, ¿no? Entonces la base, bueno, es poblacional, ¿no? Y quien atiende a la población va a ser cada sector a través de su sistema, que ya lo evaluamos en las ponencias o presentaciones anteriores, ¿no? Entonces el objetivo, pues, es todos orientarse a garantizar un modelo sanitario, ¿no? Entonces, el modelo imperante, entre comillas, en nuestro país debe ser el MAIS, el modelo de atención integral en salud, ¿no? Eh, ahora hablando del modelo de cuidados integrales en salud, eh, pero el MINSA debería garantizar que ese modelo se cumpla en todos los subsectores, ¿no? Y para garantizar también digamos, el manejo adecuado de las diferentes categorías de atención, ¿no? O complejidad de atención que necesita nuestros usuarios a nivel poblacional, ¿no? Eh, en el año 2004 se estableció el sistema de categorización de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, bajo el sistema de la búsqueda de la calidad, ¿no? Entonces, nosotros debemos pasar por tres procesos, ¿no? En la autorización, ¿no? Y luego la acreditación de los servicios de salud, ¿no? Entonces, para la autorización primero está lo que se llama la habilitación, ¿no? Entonces, la habilitación es un requisito, digamos, insalvable que tiene que cumplir, ¿no? Cualquier institución prestadora de servicios de salud para ser autorizada a operar, ¿no? O a funcionar, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestro país, pues el proceso de habilitación no se cumple como debe ser, ¿no? Porque lo primero que tendría que garantizarse es que para que funcione cualquier sistema prestador de salud, ¿no? Desde un consultorio, ¿no? Hasta el hospital más complejo, ¿no? Tiene que pasar por ese proceso de habilitación, ¿no? Donde se garantice pues que se cuentan con todos los recursos necesarios para poder brindar el tipo de complejidad de atención para los cuales van a ser autorizados, ¿no? Entonces, primero está la habilitación, luego de la habilitación viene la categorización, ¿no? Entonces, la categorización ya es un proceso mediante el cual se evalúa eh, cuál es el nivel o la capacidad resolutiva máxima que puede tener un establecimiento de salud, ¿no? Y en base a esa capacidad resolutiva disponible, ¿no? Es que se le va a dar la autorización, digamos, de la cartera de servicios que va a ofertar, ¿no? Y luego viene el proceso de acreditación, ¿no? Entonces, el proceso de acreditación es ya la mejora continua de la calidad de los servicios de salud, ¿no? Y va a estar regido por sistemas de calidad, ¿no? Entonces, calidad humana, calidad técnica, calidad administrativa, ¿no? Entonces, si no cumplimos con esos criterios, entonces puede perder la autorización, ¿no? Y bueno, también el mismo usuario
va a castigar al sistema, ¿no? Entonces, en la categorización de establecimientos de salud, lo que se pretende es la organización de la oferta de los servicios de salud. O sea, hasta qué nivel de complejidad, ¿no? Nosotros le autorizamos a un establecimiento a poder ofertar sus servicios, ¿no? Entonces, por eso es un proceso que configura a partir del análisis de la necesidad de salud de la persona, la familia y la comunidad. El objetivo es facilitar la gestión, la prestación y la calidad de los servicios de salud, ¿no? Entonces, después de la habilitación, se categoriza el establecimiento y ese establecimiento tiene que acreditar esa categoría. Es el tercer componente importante en la búsqueda de la calidad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a evaluar ahí? Por un lado, la demanda, ¿no? Que va a ser la expresión de las necesidades de salud de una población. Entonces, nosotros no podemos ofertar servicios si no está orientado a resolver una demanda, ¿no? Una necesidad de la población. Como cierta vez yo tuve la oportunidad de ser uno de los primeros gerentes de las redes de salud, ¿no? En Midisa fuimos los que originamos el sistema de redes a nivel nacional, ¿no? Y un establecimiento, un hospital de mi red, ¿no? Eh, estaba creando un servicio de cirugía plástica, ¿no? Entonces, invirtiendo recursos que de repente eran más necesarios en otra especialidad, que sí tenía que ver con la demanda importante de la población, ¿no? Y a veces no nos entendíamos. Cuando hablé con el director, le digo, pues, que yo no voy a poder autorizar ese servicio de cirugía plástica, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no han resuelto la calidad, ¿no? Y la calidad y la capacidad de oferta de los servicios básicos que necesitaba ese establecimiento de salud, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del binomio madre-niño, estaban pésimos ahí, ¿no? Si hablamos del área de medicina, estaban pésimos en su servicio de medicina general, ¿no? Estamos hablando de un hospital nivel 2, ¿no? Eh, y entonces, evaluando sus servicios que son básicos, realmente su gestión estaba muy mala, ¿no? Entonces, su nivel prestacional o su oferta estaba muy venida a menos, con grandes brechas, ¿no? Por lo tanto, pues no podíamos autorizarle un servicio complementario que no era, digamos, una necesidad urgente de la población, ¿no? Claro que si hubiese tenido resuelto todos los servicios que realmente le corresponden de acuerdo a su categoría, y si lo hacen bien, y así se le puede autorizar un servicio adicional, un servicio complementario, ¿no? Pero al contrario, no se puede distraer recursos cuando los servicios prioritarios están fallando, ¿no? Por otro lado, tenemos la demanda cuantitativa, ¿no? Esto está referido al número de personas que en un determinado tiempo y un espacio necesitan de la atención de la salud y requieren de un sistema de prestación de un servicio de salud, ¿no? Entonces, ¿para qué? En base a eso nosotros vamos a saber cuántos establecimientos de qué tipo necesitamos, ¿no? Sabemos más o menos proyectando cuál es la oferta cuantitativa, o sea, el número o la frecuencia de los daños que debemos atender, y en base a eso tenemos que organizar nuestros servicios para ver qué ofertamos. O sea, nuestra oferta tiene que estar siempre coherente con la demanda, ¿no? Igual tenemos la demanda cualitativa, ¿no? Estar las necesidades de salud por la motivación de la demanda de servicios de salud, diagnósticos, la severidad, necesidad mínima o alta, ¿no? Entonces, según eso vamos a definir, pues, qué tipo de establecimiento por la complejidad del daño que se tiene que atender, ¿no? Entonces, importante, dentro de la categorización, conocer el tipo de oferta que vamos a ofrecer, ¿no? Y que decíamos tiene que estar coherente o consistente con la demanda, ¿no? Está constituida la oferta por el conjunto de recursos humanos, por la infraestructura, por el equipamiento, los equipos tecnológicos y los recursos financieros, ¿no? Que
un buen gestor debe organizar de manera adecuada, ¿no? Con la finalidad de solucionar de manera efectiva las necesidades de salud de la población, ¿no? Entonces, cuando decimos de manera efectiva, estamos involucrando estos dos conceptos que hablamos, la eficacia y la eficiencia, ¿no? Nosotros somos efectivos en medida que somos eficaces y eficientes de manera sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué hay que mirar ahí en la oferta, ¿no? Hay que mirar cuál es nuestra capacidad resolutiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que nosotros llamábamos el diagnóstico límite? ¿Hasta dónde puedo yo resolver una complejidad de salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico límite? ¿Hasta dónde eh, es el máximo tiempo que puedo retener a un paciente también, ¿no? ¿Y para qué? Para hacer funcionar lo que se llama una red de servicios, porque nosotros siempre debemos pensar en red, ¿no? No hay que pensar de manera individual, sino un pensamiento en red. Que si mi establecimiento ya no tiene la capacidad para resolver la complejidad de un problema de salud, entonces lo que tiene que hacer es referir el paciente a un establecimiento que tenga la complejidad necesaria, ¿no? O la capacidad resolutiva, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando ese establecimiento que ya resolvió ese asunto complejo, ¿no? Y ya se necesite una atención de menor cuidado, ¿no? Entonces hay que hacer lo que se llama la contrarreferencia, ¿no? Y eso va a hacer que un sistema funcione, ¿no? Y sea sostenible, ¿no? Por otro lado, ¿qué debemos ver aquí en la capacidad resolutiva? Hay que ver también la capacidad cuantitativa y la capacidad cualitativa, ¿no? Entonces, la capacidad cuantitativa, ¿hasta cuántos pacientes puedo atender, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad instalada, ¿no? Entonces, ¿cuántas camas tengo para hospitalizar pacientes? ¿O cuántos consultorios funcionales, físicos y funcionales tengo para saber cuántos pacientes puedo atender, ¿no? Durante un turno, ¿no? Y bueno, si a veces podemos necesitar un consultorio físico, puedo manejarlo en más de un turno, entonces ahí ya hablamos de los llamados consultorios funcionales, ¿no? Y en base a eso podemos nosotros medir cuál es nuestra oferta máxima, ¿no? Y hasta cuántos pacientes puedo atender por día, según el número de recursos que necesito o que están involucrados para garantizar la atención de esos pacientes, ¿no? Entonces no hablamos solamente del médico, ¿no? Sino debemos hablar del equipo integral de atención de la salud, ¿no? Entonces, aquí lo que nos van a medir es la capacidad que tienen los recursos de nuestro establecimiento para producir la cantidad de servicios de acuerdo a la cantidad de los recursos disponibles. Por otro lado, tenemos la capacidad resolutiva en lo cualitativo, ¿no? Entonces, es la capacidad que tiene los recursos del establecimiento para producir el tipo de servicios necesarios, o sea, lo que se llama la capacidad resolutiva, ¿no? ¿Hasta qué diagnóstico límite puedo yo manejar una situación, ¿no? Igualmente, según eso es que se establecen luego los niveles de complejidad, ¿no? ¿Y qué es el nivel de complejidad? Va a ser el grado de diferenciación y desarrollo que tienen los servicios de salud, alcanzando para la especialización, la tecnificación de sus recursos, ¿no? Y esto guarda relación directa con sus categorías de los establecimientos. Entonces, en el sistema de categorización ya está definida las categorías de establecimiento, son 8 categorías de establecimientos de salud, y cada categoría tiene su cartera de servicios bien definida, como les decía, con un diagnóstico límite, ¿no? Hasta dónde puede manejar el establecimiento 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, ¿no? Que son las categorías, ¿no? Por otro lado está el nivel de atención, ¿no? Entonces, el nivel de atención son establecimientos de salud con niveles de complejidad necesaria para resolver con eficacia y eficiencia las necesidades de salud. Entonces, tenemos 3 niveles de atención: primero, segundo y tercer nivel de atención, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la categorización, ¿no? Entonces, la categorización nos va a permitir mejorar la organización de la oferta de los servicios de salud, de cualquier sistema de salud. Trabajar de manera ordenada, ¿no? En la demanda de los servicios de salud, definitivamente, ¿no? Entonces, vamos a organizar a los establecimientos para responder a la demanda de la población, ¿no?
Definir las características estructurales. Entonces, cuando hablamos estructurales, nos referimos a infraestructura, equipamiento, recurso humano, financiación, ¿no? ¿Y cuál es el proceso de la oferta? Cuando hablamos de proceso, hay que conocer herramientas de gestión, herramientas de operación, ¿no? Las herramientas de gestión hay primero que debe tener bien conocido y establecido su ROP, ¿no? Luego su CAP, ¿no? Luego el MOF, ¿no? Y recursos de operación están pues, las guías técnicas, los manuales, ¿no? Los protocolos de atención, ¿no? Y según eso organizamos la cartera de servicios, ¿no? Bien estructurada. Por otro lado, ordenar administrativamente a los establecimientos de salud, ¿no? Y orientar racionalmente las políticas de inversión, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros hacemos una buena categorización, ¿no? Y estamos evaluando cómo está nuestra oferta en relación a la demanda, vamos a luego con eso conocer las brechas, ¿no? ¿Qué brechas tiene nuestro sistema para poder garantizar toda la demanda que tiene nuestra población, ¿no? Y eso nos va a permitir, pues, si conocemos bien las brechas, podemos hacer una buena administración y podemos orientar de manera racional las políticas de inversión, ¿no? Entonces, ¿en qué necesito invertir? Necesito de repente más infraestructura, necesito más equipamiento, necesito recurso humano, necesito capacitación de recurso humano, porque no solamente es el número, sino que cuando ya hablamos en la parte, digamos, cualitativa, entonces yo necesito ahí las competencias, ¿no? ¿Qué competencias tiene mi recurso humano? Hay que hacer pasantías, hay que hacer capacitaciones, especializaciones, subespecializaciones, etcétera, ¿no? Entonces, y esto siempre hay que hacerlo, pues, siempre en razón de las necesidades sanitarias reales. Entonces, tenemos que tener un diagnóstico situacional de la salud de la jurisdicción que queremos nosotros dirigir o que queremos gestionar, ¿no? Es importante para la definición de los mecanismos de pago a los prestadores, definitivamente también. Entonces vamos a ver cómo nosotros vamos a garantizar el acceso al aseguramiento de acuerdo a la vulnerabilidad de la familia o de la persona, ¿no? Igual está el CIS, el SOAT, ¿no? Las aseguradoras no pagan atenciones que no correspondan al nivel de la categoría, también eso está establecido, ¿no? Entonces vamos a organizar el pago, ¿no? Organizar el sistema de referencia y contrarreferencia, lo que les mencionaba, ¿no? Si no tenemos bien estructuradas las categorías y bien definidas la categorización de nuestros establecimientos, y lo importante es que debe estar socializado todo este sistema, entonces no vamos a poder manejar el sistema de referencia y contrarreferencia, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este momento, pues, por ejemplo, yo trabajo en un hospital nivel 3, donde ya venimos hablando de estos procesos de referencia contra referencia desde el año, yo vengo trabajando en el trabajo de gestión de referencia contra referencia desde el año 1996. Miren cuánto tiempo que venimos discutiendo esto, ¿no? Recién en el año 2003 se hacen las primeras categorizaciones, en realidad 2002 lo hicimos las primeras categorizaciones del primer nivel de atención. El segundo y tercer nivel de atención se empezaron a categorizar en el año 2003-2004, ¿no? 2004 recién sale la norma, ¿no? Sin embargo, a la fecha no están bien categorizados nuestros establecimientos, ¿no? Y lo peor es que el sistema de referencia y contrarreferencia no funciona, ¿no? Mi hospital, que es un nivel 3.1, si yo evalúo cómo está la demanda atendida, ¿no? 70% es capa simple, ¿no? Que ha debido ser atendido en el primer nivel de atención. Lamentablemente, está usando recursos que son más caros, ¿no? Por ejemplo, atender un parto normal en mi hospital, ¿no? Cuesta 3 veces más que atenderlo en su establecimiento 1-4, ¿no? Entonces, definitivamente, eso tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Entonces, estas son las etapas del proceso de categorización, ¿no? Hay un planeamiento, hay una ejecución, luego de haber un control y una formalización, ¿no? Entonces, en el planeamiento hay que conocer el documento normativo, ¿no? Formar un comité técnico regional, porque son las regiones las responsables de categorizar, ¿no? Y las DIRIS, ¿no? Luego en la ejecución hay que hacer capacitación al equipo regional o al equipo de DIRIS, ¿no? Aprovisionamiento de recursos, aplicación de las fichas de categorización, procesamiento de datos, determinación de la categoría, ¿no?
y luego no termina ahí la categorización. Generalmente lo categorizan al establecimiento por 3 años, ¿no? Luego tiene que haber un control y hacer una formalización, ¿no? En el primer nivel de atención, ¿cómo funciona ahorita el sistema de categorización, ¿no? Se atiende o se debería atender el 70-80% de la demanda del sistema, ¿no? Entonces se da una atención de baja complejidad con una oferta de gran tamaño y con menor especialización y tecnificación de recursos, ¿no? En ese nivel se desarrollan principalmente actividades de promoción y prevención, ¿no? Y atenciones de capa simple, ¿no? El segundo nivel se debería atender al 12-22% de la demanda, ¿no? Portadoras de las necesidades de salud que requieren la atención de complejidad intermedia, ¿no? Y tercer nivel, se atienden del 5 al 10% de la demanda, lo cual requiere de atención de salud de alta complejidad con oferta de menor tamaño definitivamente, pero de alta especialización y tecnificación. Pero acá sucede todo lo contrario, como les decía, en mi establecimiento se atiende el 70% de la atención es capa simple. Y estamos malgastando recursos porque estoy contratando médicos para atender esa capa simple, cuando debería yo, por un sistema de contrarreferencia, ¿no? Que esos pacientes se atiendan en el primer nivel de atención, ¿no? Y yo debería estar invirtiendo en mejorar la complejidad y la capacidad resolutiva de mi establecimiento. Y estas son las categorías que han sido establecidas según la norma técnica de categorización, ¿no? Que fue, digamos, normalizada con la resolución ministerial número 759 de 2004. Tenemos en el primer nivel de edición, el primer nivel de complejidad, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Tenemos establecimientos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, que eso ya ustedes ya lo han visto cuando han visto categorización, ¿no? Eh, Segundo nivel de atención está el quinto nivel y sexto nivel de complejidad, están los hospitales 2.1, hospitales locales, luego los hospitales 2.2, luego tenemos tercer nivel de atención, están los de séptima nivel de complejidad y octavo nivel de complejidad, los hospitales de alta especialización y los institutos, ¿no? Y hay un cuadro comparativo, ¿no? Entre las categorías en los diferentes sectores del sistema, ¿no? Porque están en diferentes sectores de nuestro sistema de atención, ¿no? Y bueno, ahora estamos hablando de lo que es salud, ¿no? Entonces, para salud, eh, no tiene salud establecimientos 1.1, ¿no? Tiene a partir de 1.2, que es una posta médica, llaman ellos, ¿no? El 1.3, centro médico, 1.4, policlínico, el 2.1, hospital 1, el 2.2, hospital 2, el 3.1, están los hospitales de nivel 3 y 4, y el 3.2 están los institutos, ¿no? Que, hay algunos cambios en la nomenclatura que han hecho en salud también, ¿no? Entonces, ¿y cómo funciona el Seguro Social de Salud en nuestro país, ¿no? Entonces fue creado el Seguro Social en el año 1936, ¿no? Y fue, entre comillas, modernizado, ¿no? Con la creación de salud y la desaparición del Instituto Peruano de Seguridad Social, ¿no? Fue creada por la Ley 2756 el 30 de enero de 1999 sobre la base del IPCS, ¿no? Entonces, salud solamente se va a concentrar en garantizar la prestación de la salud, todo lo que tiene que ver con salud. Eh, y el sistema previsional ya lo maneja la ONP y la AFP, ¿no? Entonces, importante para lo que es salud. Salud solamente se concentra en garantizar la atención de la población que tiene un seguro bajo el régimen laboral formal, ¿no? Y ahí tenemos pues que cómo está el sistema de empleo en nuestro país, ¿no? Entonces la tasa de empleo formal en nuestro país, según fuentes de la OIT, ¿no? Para el año 2018 era de 8% para mujeres, ¿no? 5.4% para varones, ¿no?
según el acceso a un seguro laboral, ¿no? Tiene pues 69.5%, ¿no? Y hay un 30.5% que no dispone de seguro, ¿no? Entonces, el Seguro Social de Salud es un organismo público descentralizado, ¿no? Que tiene una personalidad jurídica de derecho público interno, ¿no? Está adscrito, o sea, pertenece al sector de trabajo y promoción social, o sea, al Ministerio de Trabajo y Promoción Social, ¿no? O sea, no pertenece al MINSA, ¿no? Eh, tiene autonomía técnica, autonomía administrativa, autonomía económica, financiera, presupuestal y contable. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es coberturar a los asegurados en las prestaciones de salud, ¿no? Y bueno, hay otras prestaciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, otorga prevención, promoción, recuperación, rehabilitación y algunas prestaciones económicas, ¿no? Entonces, en síntesis, pues, este seguro social, ¿no? Se inicia en el Perú en el año 1936, ¿no? Que con la ley 8.433, ¿no? Que fue promulgada el 12 de agosto de 1936, se crea aquí el Seguro Social Obrero Obligatorio y la Caja Nacional de Seguro Social, ¿no? Luego, en el año 1948, ¿no? Con el decreto ley 10902, se crea el Seguro Social Obligatorio del Empleado, ¿no? En el año 1973, con la ley 19990, se unifican los diversos regímenes pensionales existentes, ¿no? Eh, Luego, en el año 1980, con el decreto ley 23161, se crea el Instituto Peruano de Seguridad Social, IPSS, ¿no? En 1997, con la ley 26790, la ley de modernización del Seguro Social, ¿no? Se cambia el IPSS, ¿no? Y se crea con la ley 27056 el Seguro Social de Salud, ¿no? Adscrito al Ministerio de Trabajo, conocido actualmente como ESalud, ¿no? Igualmente, en el año 2009 se da la ley marco del aseguramiento universal en salud, ¿no? Eh, con la ley 29626 de 2010 se incorpora ESalud al ámbito del FONAFE, ¿no? Y con el decreto supremo 016 de 2012 se declara en reorganización el Seguro Social de Salud, ¿no? Entonces, ha pasado todo un proceso, ¿no? Hasta el momento actual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del Seguro Social de Salud, ¿no? Entonces, administra el régimen contributivo del Seguro Social de Salud y otros seguros de riesgos humanos, como el SSTR que hemos visto, ¿no? Inscribe a los asegurados y, y a las entidades empleadoras, ¿no? Está direccionado con el seguro de personas que tienen un empleo formal, fundamentalmente, ¿no? Recauda, fiscaliza, determina y cobra las aportaciones de los demás recursos establecidos por ley, pudiendo delegar y conceder tales funciones en forma total o parcial a entidades del Estado o privadas según las normas legales vigentes, ¿no? Invierte los fondos que administra procurando su rentabilidad, su seguridad, el equilibrio financiero dentro del marco legal correspondiente, ¿no? O sea, puede hacer inversiones, ¿no? Entonces, hay tipos de seguro que funcionan en este momento, ¿no? Tenemos lo que se llama el seguro regular, ¿no? Los puede estar dado por el SIS, por ejemplo, ¿no? Los son afiliados todos los trabajadores activos que se encuentran obligatoriamente bajo la relación de dependencia como socios de cooperativas de trabajadores, también los pensionistas que reciben pensión de jubilación, de incapacidad sobrevida, pensión de jubilación, de incapacidad sobrevivencia. Ese tipo de seguro brinda atención médica a los siguientes derechohabientes, o sea, no solamente es para asegurados, sino para sus derechohabientes, que son de los afiliados titulares, pues a la cónyuge o concubina, ¿no? O sea, no necesita estar casado, ¿no?
a los hijos menores de edad, a los hijos, bueno, en nuestro país es menor de edad, menor de 18 años, ¿no? A los hijos mayores de edad incapacitados en forma total y permanente para el trabajo. O sea, el que tiene una incapacidad para trabajar también va a seguir gozando de el seguro, ¿no? Tenemos luego el seguro agrario, que lo maneja es salud, ¿no? Son afiliados todos los trabajadores dependientes e independientes que desarrollen actividades de cultivo, crianza, avícola, y agroindustria, acuícola, con excepción de la industria forestal, ¿no? Tenemos el seguro potestativo, ¿no? Que puede ser manejado por cualquier tipo de seguro, o sea, privado y también es salud. Y el mismo SIS también tenía, bueno, ahora con la ley de aseguramiento universal ya no existe ese potestativo para el SIS, ¿no? Aquí son afiliados todas las personas residentes del país, nacional o extranjero, sin límite de edad, especialmente trabajadores independientes, profesionales, técnicos, artesanos, comerciantes, transportistas, artistas y sus dependientes, asimismo universitarios, practicantes y demás empleadores, que no se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud o de Salud a través de un empleador, ¿no? Entonces, el que no tiene empleador, ¿no? O no está afiliado al SIS, automáticamente ahora ya tiene ese seguro potestativo, ¿no? Hay otros tipos de seguro, hay seguro complementario al trabajo de riesgo, ¿no? Que esto es en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que todas las instituciones que tienen empleados formales están obligados a pagarles un seguro en base a los riesgos laborales identificados, ¿no? Seguro de accidentes o de vida es un seguro voluntario y complementario de accidentes dirigido a los afiliados de régimen contributivo de seguridad social o en salud o del sistema privado también, ¿no? Entonces, el seguro de salud garantiza prestaciones de salud, ¿no? Que son prestaciones de prevención, promoción, recuperación de la salud, prestaciones de maternidad, prestaciones de bienestar y promoción social, garantiza prestaciones económicas, programas de extensión social y planes de salud especiales, ¿no? A favor de la población no asegurada y de escasos recursos, ¿no? Y otras prestaciones derivadas de los seguros de riesgos humanos que ofrezca salud dentro del régimen de libre contratación, ¿no? Entonces, en el artículo 10 del Decreto Supremo 009 del 97, ¿no? Se aprueba el reglamento de ley 26790, ley de modernización de seguridad social en salud, y establece las siguientes prestaciones acá. Entonces, salud, con esta ley, brinda atención integral a los asegurados y a sus derechohabientes por medio del otorgamiento de actividades sanitarias, preventivo-promocionales, recuperativas y de rehabilitación a través de una oferta fija, ¿no? A través de sus 26 redes asistenciales a nivel nacional, sus 3 redes prestacionales, ¿no? El Instituto Nacional del Corazón INCOR, el Centro Nacional de Salud Renal, CNSR, y una oferta flexible y servicios extrainstitucionales por convenio con cualquier institución prestadora de servicios de salud pública o privada, ¿no? Y en los 3 niveles de atención, o sea, puede contratar servicios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la atención protectora del sistema de salud en el Perú? Entonces, hay asistencia médica, está coberturada, prestaciones monetarias por enfermedad, eh, es total o parcial, ¿no? Prestaciones para desempleo no da, antes sí lo tenía con el IPCS, ¿no? Ahora con el salud ya no. Para la vejez, sí, ¿no? Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, parcial, ¿no? Prestaciones familiares, no da prestaciones familiares. ¿Por qué? Porque solamente hasta un límite de edad, ¿no? Cumplen más de 18 años y ya pierde el servicio, ¿no? Maternidad, ¿no? Invalidez también, sobrevivientes, ¿no? Y esta es la cartera de servicios que da o prestaciones que da el salud en este momento, ¿no? Entonces tenemos en atención primaria, ¿no? En medicina complementaria, en centro de atención integral, diabetes e hipertensión, tiene su instituto de medicina tradicional, en servicios de salud mental, eh, hay un programa que se llama Dona Vida, ¿no? Que se encarga del desarrollo de una red de establecimientos articulados
especializados en servicios que procura el trasplante de órganos y tejidos, ¿no? Tiene proyectos especiales, ¿no? Que es un área de atención especializada de salud en consulta médica, procedimientos médicos e intervenciones quirúrgicas, complementando las atenciones otorgadas por las redes asistenciales, ¿no? ¿Qué más tiene el Hospital Perú? ¿No? Tiene el PADOMI, que es el programa de atención domiciliaria, ¿no? Entonces, este programa brinda a sus asegurados mayores de 70 años de todo Lima Metropolitana y el Callao acerca de los servicios de salud, ¿no? Tenemos el programa de salud Estate, ¿no? Que es sistema de transporte asistido de emergencia, que es un servicio gratuito de atención prehospitalaria y traslado de pacientes asegurados en situaciones de emergencia hacia un centro asistencial de salud, ¿no? Tiene su escuela de emergencia, que se desempeña un rol de innovador en capacitación y certificación a los diferentes profesionales de salud en emergencias y desastres, ¿no? Tienes el CEPRIT, que es el Centro de Prevención de Riesgos de Trabajo, que brinda servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitación a las empresas en gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y tiene el Centro Nacional de Telemedicina, ¿no? eh, que es el órgano responsable de brindar atenciones de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, recuperación o rehabilitación, haciendo uso de tecnologías de información y telecomunicación, ¿no? Últimamente también ha implementado el sistema de paliativos, ¿no? Salud en ese momento tiene lo que se llama el manejo de paliativos hospitalario o paliativo eh, domiciliario, ¿no? Todavía no ha implementado el paliativo comunitario, ¿no? Luego tienen las prestaciones económicas. ¿Qué hacen prestaciones económicas? Aquí comprende los subsidios por incapacidad temporal, por maternidad, por lactancia y las prestaciones por sepelio, dentro de los límites establecidos por su propia norma y que rige pues para su otorgamiento. Esto está en base al artículo del Decreto Supremo 002 del 99, el Reglamento de Ley 27056, de la creación del Seguro Social de Salud, ¿no? Entonces, da subsidio por lactancia, ¿no? Entonces, que ese es el monto en dinero que otorga con el objeto de cubrir el cuidado del recién nacido, del hijo del asegurado, ¿no? Regular, ¿no? O del régimen especial o agrario, ¿no? Y que lo da hasta por un monto de 820 soles para cada lactante, ¿no? Luego tenemos el subsidio por maternidad, ¿no? Es el monto de dinero al cual tiene derecho las aseguradas titulares en actividad buscando resarcir económicamente a la madre asegurada titular por el alumbramiento y la necesidad del cuidado del recién nacido. La prestación por sepelio es el monto en dinero que se otorga a la persona que cumpla con la condición de beneficiario y que acredite haber efectuado los gastos de los servicios funerarios por la muerte de un asegurado regular titular activo o pensionista. El subsidio por incapacidad temporal, ¿no? Que es el monto de dinero que se otorga a los asegurados regulares en actividad, agrarios y regímenes especiales con el fin de compensar la pérdida económica derivada de la incapacidad para el trabajo, pues ocasionada por el deterioro de la salud. Estas son las prestaciones económicas. En cuanto a prestaciones sociales, pues hay los programas orientados al asegurado adulto mayor, el asegurado con discapacidad y otras poblaciones vulnerables, como son niños, adolescentes asegurados, cuyo fin es mejorar su calidad de vida, contribuir a mejorar su salud integral, física y mental. Se deriva a través de establecimientos distribuidos a nivel nacional, ¿no? Hay 126, ¿no? Eh, Luego tenemos los centros de atención de adulto mayor, 105 círculos de adulto mayor, ¿no? Hay 4 centros de rehabilitación profesional y social, hay 13 módulos básicos de rehabilitación profesional y social, y hay 2 centros de empoderamiento. Entonces acá tiene el programa de adulto mayor y también tiene el centro de rehabilitación profesional con los módulos que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, salud ahora ha elaborado su plan estratégico 2020-2024, ¿no? Eh, Modificando ahí sus, digamos, sus objetivos misionales y visionales, ¿no? Si nosotros vemos cómo está la misión declarada para el Plan Estratégico 2012-2016, ¿no?
cuál es su misión declarada para el Plan Maestro 2021 y cuál es su misión declarada para el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, entonces vamos a ver que hay ciertas diferencias, ¿no? Si vemos en la misión del 2012 para 2016, dice, somos una institución de seguridad social que persigue el bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud económicas y sociales integrales y de calidad mediante una gestión transparente y eficiente. ¿Qué dice en la de 2021? Somos una entidad pública de seguridad social que tiene como fin la protección de la población asegurada, brindando prestaciones de salud económicas y sociales con calidad, integralidad, eficiencia, buen gobierno corporativo, colaborando con el esfuerzo del Estado peruano en alcanzar el aseguramiento universal en salud. O sea, aquí ya se involucra en la política de aseguramiento universal, ¿no? Pero ¿qué dice el del 2020-2024? Brindamos prestaciones de salud económicas y sociales a los asegurados con una gestión eficiente e innovadora que garantiza protección financiera de las prestaciones integrales. O sea, aquí un poco que se ha retraído nuevamente, ¿no? Entonces yo diría, la misión planteada en el 2021 es una misión un poquito más amplia, pero la que se ha planteado para su misión actual definitivamente un poco que es más restrictiva, ¿no? ¿Y cómo está su visión, ¿no? Igual, en la visión del 2012-2016 dice ser una institución que lidera el proceso de universalización de la seguridad social, ¿no? En el marco de la política de la inclusión social del Estado. ¿Qué dice la de 2021? Ser líder en seguridad social de salud en América Latina, superando las expectativas de los asegurados y los empleadores en la protección de la salud, siendo reconocida por su trato humanizado, con una gestión moderna y a la vanguardia de la innovación. ¿Y qué nos dice la actual misión? Ser una institución moderna y en mejora continua, centrada en los asegurados, que garantice el acceso a la seguridad social en salud con ética, oportunidad y calidad. Bueno, en la visión no ha habido cambios significativos y bueno, es una declaración tal vez acorde con lo que está planteando en su plan estratégico. Entonces, ha definido un marco estratégico sectorial, pues, y de políticas públicas, ¿no? Entonces, como esto, decíamos que salud depende del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, tiene que alinear sus objetivos estratégicos a los objetivos del sector, de su sector, ¿no? Entonces, aquí el Ministerio de Trabajo se ha propuesto en su eh, plan sectorial, ¿no? Se ha propuesto 6 objetivos. Dice, promover empleos formales con acceso a los derechos laborales y cobertura de seguridad social para lograr un desarrollo productivo y sostenido de nuestra economía. Entonces, en esa política, con ese objetivo estratégico, tiene que alinearse el salud, ¿no? Veamos los otros objetivos. Dice, desarrollar la empleabilidad y fomentar el autoempleo a los jóvenes acorde a la demanda real del mercado laboral del país. No tiene nada que ver con el aseguramiento, ¿no? Tercero, potenciar al Consejo Nacional de Trabajo y otras instancias para la generación de una legislación laboral que fomente la productividad y garantice los derechos laborales. Entonces, tampoco no habla de seguro social, ¿no? Genere competencias y oportunidades laborales para poblaciones vulnerables, particularmente mujeres, víctimas de violencia y personas con discapacidad. El quinto dice promover el empleo a través del mejoramiento de las competencias laborales y niveles de empleabilidad de las personas en condiciones de desempleo y su empleo, ¿no? Y el sexto, implementar un efectivo modelo de gestión sectorial centrado en el ciudadano. Yo diría que tal vez el objetivo 1 y el objetivo 6, sí, que salud debe alinearse a esos objetivos, ¿no? Y efectivamente, ¿cómo ha hecho salud, ¿no? Para priorizar las acciones estratégicas en relación al objetivo estratégico 1 del Ministerio de Trabajo, ¿no? Dice, promover empleos formales con acceso a los derechos laborales y cobertura de la seguridad social para lograr un desarrollo productivo y sostenido en nuestra economía. Entonces,
Hay que trabajar acá, diseñar e implementar mecanismos que faciliten y promuevan el tránsito a la formalización laboral, ¿no? Entonces hay que darle oportunidades a todos los sistemas productivos que generan empleo, que traten de formalizarse laboralmente con sus trabajadores, ¿no? Sensibilizar a los actores laborales sobre los beneficios de la formalización, generando y difundiendo información de calidad. Desarrollar y promover mecanismos de articulación multisectorial e intergubernamental orientados a facilitar los procesos de formalización laboral. Cautelar y promover el respeto de los derechos sociolaborales de la población laboral a través de un sistema de inspección de trabajo predictivo, eficiente y de calidad, así como proteger los derechos fundamentales y la seguridad y salud en el trabajo. Aquí ya habla de salud, ¿no? Y fundamentalmente la seguridad laboral, ¿no? Promover una mejor calidad y mayor cobertura de la seguridad social y la prevención de riesgos. Entonces, sí, con esas acciones estratégicas va a tratar de cumplir con ese objetivo estratégico, ¿no? Igualmente tenemos aquí los objetivos y acciones estratégicas eh, que ha declarado el MINSA, ¿no? Entonces, salud tiene que también alinearse a los objetivos o acciones estratégicas del órgano rector, que es el MINSA, ¿no? Entonces, para su plan estratégico ha identificado que debe alinearse a los siguientes objetivos estratégicos. Entonces, tiene que alinearse a lo que es mejorar la salud de la población, ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección en salud, tiene que comprometerse a través de todo su sector, ¿no? Porque el MINSA sabemos que está para todos los que no tienen empleo, ¿no? Ejercer la rectoría y gobernanza del sistema de salud en el beneficio de la población, ¿no? Esto es lo que ha declarado el MINSA, ¿no? Pues para eso hay acciones estratégicas que tienen que desarrollarse, ¿no? Entonces hay que reducir la mortalidad materna y neonatal. Igual, esto tiene que cumplirlo de salud, dentro de sus asegurados, ¿no? Reducir la desnutrición infantil y la anemia, ¿no? Controlar las enfermedades transmisibles, disminuir las enfermedades no transmisibles, reducir los riesgos y o lesiones ocasionadas por factores externos. O sea, factores externos está pues la violencia urbana, la violencia familiar, está los accidentes de tránsito. Por otro lado, debemos ampliar la cobertura de aseguramiento y protección de la salud, está incrementar la cobertura de aseguramiento público de la población pobre y pobre extrema. Entonces eso le corresponde al MINSA, ¿no? Entonces ahora ya con la ley de aseguramiento universal todos tienen seguro, ¿no? Automáticamente ya no, ni siquiera tienen que gestionarlo. Ya si ustedes entran, por ejemplo, ustedes tienen hijos o son eh, hijos de padres que han sido asegurados, ¿no? Por esa salud y ya tienen más de 18 años, entonces ya pierden el seguro de sus padres. Pero si ustedes entran al sistema de aseguramiento universal, van a poner su DNI y van a ver que tienen ya asignado un seguro a través del SIS, ¿no? Entonces, igual en lo que es ejercer la gobernanza, que es lo que declaraba el MINSA, fortalecer la autoridad sanitaria, fortalecer la promoción, protección y restitución de los derechos, crear e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de políticas en salud pública con impacto en la salud pública, reforzar arreglos interinstitucionales para la gestión multisectorial y territorial, ¿no? Entonces, con estas acciones estratégicas también tiene que salud plantear sus objetivos estratégicos actuales, ¿no? Además, tienen que alinearse a aquellos acuerdos de desarrollo nacional, como les decía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, hay un acuerdo nacional que aprueba la visión del Perú al 2050, ¿no? ¿Qué dice esta visión, no? Entonces hay que ver en qué punto de esa visión hay que alinear nosotros en nuestro desarrollo estratégico. Dice, en abril del año 2019, en el foro del Acuerdo Nacional se aprobó la Visión Perú 2050. Esta visión representa la situación esperada del país en el citado año, la que prioriza la defensa de la persona, su dignidad, el desarrollo inclusivo, competitivo y sostenible. Entonces hay 5 dimensiones sobre las cuales se forja este acuerdo, ¿no? Hay una dimensión social, una dimensión económica, la dimensión ambiental, la dimensión de Estado y la dimensión de gestión pública. En la dimensión social, ¿qué dice?
se proyecta que las personas alcancen su potencial en un entorno libre de discriminación, ¿no? De menor pobreza, que luchar contra la pobreza, y de igualdad de oportunidades. O sea, hay que luchar contra las inequidades sociales, ¿no? Económica, se procura un crecimiento sostenido de pleno empleo y sostenibilidad ambiental, ¿no? En cual incorpore el esfuerzo conjunto de ciudadanos, empresas y del Estado, ¿no? Entonces aquí nos mete un término que habla de sostenibilidad ambiental, ¿no? Y ese es el término de desarrollo sostenible, ¿no? ¿A qué se refiere desarrollo sostenible? Que debemos enseñarle a las personas y las instituciones a utilizar los recursos naturales actuales para resolver las necesidades presentes, pero siempre garantizando la disponibilidad de estos recursos para las generaciones futuras. O sea, usar lo que se llama los recursos naturales con responsabilidad social futura, ¿no? En lo ambiental, ¿no? Se proyecta una gestión sostenible de los ecosistemas que asegure el desarrollo económico y social, ¿no? En cuanto al Estado, se procura el desarrollo de una democracia en la que prevalezcan los derechos fundamentales, la gobernabilidad y el imperio de la ley, donde debe imperar la ley, pues, cosa que no está sucediendo actualmente, ¿no? Ahorita tenemos un problema muy crítico en el país, ¿no? En gestión pública, se proyecta la existencia de un Estado unitario y descentralizado que actúa de manera transparente, eficiente en todo el territorio nacional, ¿no? O sea, garantizando la lucha contra la corrupción, fundamentalmente. Entonces, también tiene que alinearse a la política nacional de modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, aquí hay dos procesos en los cuales hay que alinearnos, ¿no? Lo que se llama el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, en base al marco legal que guía el proceso de planeamiento. Entonces, aquí presenta pues, una síntesis articulada y consensuada en un conjunto priorizado de 84 medidas de política con hitos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? La meta es aquí avanzar en la consecución de la visión del país, ¿no? Establecida en los 9 objetivos prioritarios que contienen los lineamientos de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos objetivos nacionales prioritarios? Es infraestructura económica y social de calidad, fortalecimiento de capital humano, desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencias de mejores tecnologías, mecanismos de financiamiento local y externo, mercado laboral dinámico y competitivo, ambiente de negocio productivo, comercio exterior de bienes y servicios, lo que se llama institucionalidad, ¿no? Sostenibilidad ambiental en las actividades económicas. En cuanto al marco que guía el proceso de planeamiento, entonces aquí Salud ha definido acá su directiva de formulación, ¿no? De su plan estratégico y lo mismo que hace el MINSA, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proceso de planeamiento estratégico se desarrolla sobre el análisis de una situación actual, ¿no? O sea, hay que hacer un diagnóstico situacional, considerando aquí la visión o los objetivos visionales a futuro, o sea, para eso ha definido su visión, ¿no? Al 2024. A partir de ello se genera información relevante para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el proceso va a estar compuesto por 3 etapas, lo que se llama la etapa de definición del marco estratégico, la etapa de formulación y la etapa de evaluación, ¿no? En el marco estratégico está realizar un diagnóstico situacional, elaborar el marco estratégico institucional y plantear la visión de la institución, que ya lo hemos visto, ¿no? En la etapa de formulación, en esa se define la misión de la institución, los objetivos estratégicos, los indicadores, metas y acciones estratégicas por emprender. Y en la etapa de evaluación, en la cual se controla y evalúa el cumplimiento de metas de salud para retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico. O sea, porque el plan puede ser que no se cumpla cuando se hace evaluaciones, entonces hay que hacer retroalimentación para hacer reformulaciones, ¿no? Igual hay ejes estratégicos que ha definido el Salud en su plan maestro de 2021 y definió 4 ejes estratégicos. Un eje relacionado con el cuidado humanizado, el otro es con el buen gobierno corporativo y de sostenibilidad financiera, ¿no? El objetivo 3 de modernización institucional y el objetivo 4 de responsabilidad social, ¿no? Entonces, estos son los ejes bajo los cuales tiene que proyectar su gestión, ¿no?
Entonces, esto es la estructura actual del Seguro Social, ¿no? Lo dejamos ahí para que lo conozcan, ¿no? Entonces, trabaja en base a una política institucional, siempre respetando el modelo de atención que rige por el MINSA, que es en este caso de atención integral, ¿no? Y el modelo de gestión, ¿no? Entonces ahora se está trabajando por un modelo de gestión en base a resultados y en base a procesos, ¿no? Entonces hay un análisis general de su marco, ¿no? Entonces la política sectorial que está en base, debe trabajar en base a las acciones de reforma del sector, en base a la política institucional, la reforma de salud. eh, entonces conocer hacia dónde van a ir, ¿no? Sí, eso hay que primero conocer el diagnóstico actual y sobre ese diagnóstico actual cuál es su proyección a futuro, ¿no? Entonces trabajando con su modelo de atención que eminentemente es asistencialista, ¿no? Sin embargo, aquí en este modelo prevalece lo recuperativo y rehabilitador con escaso desarrollo en lo preventivo promocional. Esto es su análisis, o sea, cómo está funcionando actualmente. En modelo de gestión es centralista, con poca autonomía de redes asistenciales, eh, creciente de tercerización de servicios, ¿no? Problemas en el sistema de adquisiciones, capacidad ociosa no utilizada de hospitales y los CAS, ¿no? Entonces, definitivamente está en una situación crítica todavía. Eso es un diagnóstico situacional que ha planteado para hacer su plan estratégico 2024, ¿no? En su modelo de atención actual, ¿cómo está actualmente salud? Predominantemente asistencialista y recuperativo, ¿no? Alta dependencia tecnológica debido al alto costo creciente, por incremento del costo tecnológico o por el sobreuso de la tecnología en casos que no se requiere, sistema de adquisiciones proclive al sobrecosto, pues por los problemas de corrupción también, ¿no? Y los monopolios, ¿no? Poca capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, pues las redes asistenciales debilitadas y tienen poca autonomía, ¿no? Entonces, un diagnóstico un poco caótico, ¿no? El asegurado. Entonces, ellos trabajan para los asegurados. ¿Qué es un asegurado? Es toda persona que se encuentra afiliada de forma obligatoria o voluntaria a alguno de los seguros que administra de salud para acceder a las prestaciones que estos ofrecen, ¿no? Entonces, existen diversos tipos de asegurados, de acuerdo al seguro al que están afiliados, y van a variar en cada caso en las prestaciones que reciben, ¿no? Entonces, van a variar en las coberturas, en las condiciones y criterios de acceso, a los aportes y otros, ¿no? Los derechohabientes, ¿no? Son aquellas personas que también gozan de los beneficios de los asegurados por tener relación familiar directa con el afiliado titular, ¿no? Entonces, ¿quiénes son derechohabientes? El cónyuge o concubina, ¿no? O sea, el que se ha casado formalmente o simplemente es conviviente, ¿no? Los hijos menores de edad, ¿no? De cualquiera de los dos, tanto del cónyuge como de la concubina, ¿no? Hijos mayores de edad incapacitados en forma total y permanente para el trabajo. Madre gestante de hijo extramatrimonial, ¿no? También, ¿no? El afiliado titular, entidad empleadora, debe registrar los derechohabientes del titular para el acceso a las prestaciones correspondientes. Entonces, el sistema peruano de seguridad social, pues, antes era un sistema que garantizaba la cobertura en salud, las pensiones y los riesgos de trabajo, ¿no? Entonces, ahora ya esto se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, sin embargo, eso tiene que existir. ¿Y quién lo maneja actualmente, no? Entonces, en salud hay un régimen contributivo regular y hay un no contributivo. El contributivo regular lo maneja el salud, ¿no? En lo que es la atención integral de salud. En capa simple lo manejan las entidades prestadoras de servicios de salud, ¿no? En el no contributivo está los que no tienen un seguro laboral, ¿no? O no tienen un trabajo. Está en primero o segundo nivel de atención, lo maneja el SIS a través del Seguro Integral de Salud, ¿no? El MINSA, ¿no? En cuanto a lo que son pensiones, entonces solamente los que tienen un régimen contributivo, ¿no? Entonces hay protección de invalidez, vejez, sobrevivencia.
Y hay dos sistemas, el sistema público, que es la ONP, ¿no? Y el sistema privado, que son las AFP, ¿no? Antes eso lo manejaba también el IPSS, ¿no? Cuando desaparece el IPSS, entonces se genera el sistema previsional, ¿no? Y ahí tenemos la ONP y la AFP, ¿no? Luego tenemos el riesgo de trabajo, también es contributivo, o sea, solamente los que tienen un trabajo formal, ¿no? Entonces aquí hay asistencia médica y asistencia monetaria también. ¿Quién lo maneja? Es salud y la CPS para los seguros privados, ¿no? En conclusión, ¿no? La seguridad social peruana está compuesta pues, por regímenes generales, especiales y complementarios. En salud, el Seguro Social de Salud tiene problemas de operatividad y buen servicio, lo hemos visto, ¿no? Existen dos sistemas generales importantes de pensiones. El régimen de reparto, que está manejado por el SNP, o el Sistema Nacional de Pensiones, administrado por el Estado a través del Organismo Nacional de Pensiones, ¿no? Y el régimen de capital individual o de capitalización individual, que está manejado por el Sistema Privado de Pensiones a través de las AFP, ¿no? Bueno, eso es lo que teníamos que ver en este tema, eh, bastante interesante. Y también el doctor Alvites me pidió que hoy día mismo dejemos la tarea, porque el sábado no va a haber la reunión de indicación de tareas, ¿no? Y de frente cada grupo va a reunirse con sus profesores, pues, ¿no? Entonces hoy día vamos a darles a conocer la tarea para este módulo, ¿no? Y ya está subida en el Team, ¿no? Entonces si vemos, agrandarlo esto. En tareas, hemos subido la tarea, que es la tarea de la semana 33 sobre el tema de seguridad social, ¿no? Y vamos a ver cómo entramos acá. Entonces, para esa tarea les he subido un archivo, ¿no? El archivo es el Plan Estratégico Institucional de Salud 2020-2024, ¿no? ¿Y en qué va a consistir la tarea, no? Dice, después de evaluar el documento adjunto en el archivo PDF, los grupos de trabajo deben hacer un resumen analítico y crítico del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 de salud en una presentación en formato PPT, ¿no? Y sobre el cual hay que hacer un comentario de su pertinencia, de su relevancia y su trascendencia con el sistema de salud nacional. O sea, cómo va a contribuir a mejorar el sistema nacional de salud. Si es pertinente o no este plan estratégico, si es relevante, o sea, hay interés aquí público, político, institucional, ¿no? Y la trascendencia, cómo mejoraría el sistema, o de repente va a empeorar, porque hay que ver ahí qué es lo que está definiendo, ¿no? Eh, por lo menos ustedes han visto que su misión es un poco más restrictiva que la del 2021, ¿no? Entonces hay que analizar en qué marco están planteando su plan estratégico, ¿no? Entonces, vamos a pedir, esta parte es importante, su comentario sobre la pertinencia, sobre la relevancia y la trascendencia del plan estratégico de salud para el sistema de salud nacional, ¿no? Entonces, hay una rúbrica de evaluación, ¿no? Que tiene que ver con la presentación del trabajo y la exposición de su trabajo, ¿no? Es fundamentalmente la presentación, ¿no? Y bueno, vence el viernes 3 de marzo del 2023, ¿no? Bueno, y si hay alguna pregunta o algún alcance por parte de los colegas, tenemos unos minutos, ¿no? Muy agradecidos todos, creo yo, doctor.